Buenos días para todos. Para todos aquellos que siguen el devocional diario de nuestro Ministerio Soldado de Jesucristo, para hoy nos corresponde Levítico 8 y el tema para hoy, una vida consagrada a Dios. Miremos qué es consagrar. La palabra consagrar viene del latín consecrare y significa hacer totalmente sagrado. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que es junto o totalmente, y sacro es sagrado. Nosotros aquí en nuestras vidas tenemos siempre algo sagrado en lo que debemos cuidar y para nosotros es algo que siempre estamos al pendiente de que nadie le vaya a hacer daño, de que nadie vaya a utilizarlo mal. Entonces, sagrado significa que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. Nosotros muchas veces tenemos cosas en las que cuidamos con tanto amor porque decimos, este es sagrado para mí. A veces decimos, tenemos algo como por ejemplo el celular. Muchas personas dicen, este celular solamente lo manejo yo, este es sagrado para mí, no lo debe tocar nadie, yo sé cómo lo manejo, yo lo cuido mucho. Y así muchas pertenencias en las cuales nosotros les tenemos mucho cuidado, siempre los llevamos con nosotros. Hay también lugares donde son sagrados para cada persona. En la familia nosotros tenemos, como siempre nos decían los abuelitos antes, la cama del matrimonio es de respeto. Eso es sagrado para un matrimonio. Entonces nos decían los abuelitos que ese lugar no se debía de sentar nadie, ni siquiera la familia, los hijos, porque ese era un lugar sagrado en donde solamente la pareja debía de tener ese lugar, ese lecho. Entonces, nosotros sabemos que algo sagrado es como para no hacer nada malo, para no irrespetarlo. También hay lugares como, digamos, en la congregación, que es un lugar donde los cristianos sabemos que la presencia de Dios desciende cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. La presencia de Dios está ahí, que es un lugar de respeto en el cual nosotros debemos primeramente purificar el lugar, orar por el lugar, debemos ungirlo antes de realizar un culto, una preparación de oración y debemos todos también, como cristianos, también preparar nuestro corazón, preparar nuestras vidas. Es un lugar de respeto en el cual nosotros debemos asistir como si fuéramos a ir a una fiesta con el rey, porque en lo espiritual sabemos que nuestro rey es Jesucristo, es Dios, entonces nosotros debemos presentarnos ante Él de una manera bien elegante, no exentosa, sino de una manera que podamos decir somos dignos de estar en la presencia de Dios. Debemos estar bien bañados, arreglados, con un vestido donde todos miren los demás que es un vestido de respeto hacia Dios. Es un lugar donde todos debemos estar pendientes de que todos estemos cuando se inicia la adoración, la alabanza, debemos cerrar nuestros ojos, debemos dedicar nuestro corazón para que la presencia de Dios descienda y no utilizar muchas veces personas que se dedican a hacer otras cosas, eh, mirar el celular. En muchos lugares nosotros miramos que cuando hay reuniones seculares, donde hay reuniones de trabajo, lugares donde hay reuniones de estudio, todos nos dicen que debemos tener el celular en silencio, ¿cierto? También cuando vamos a viajar en avión, también nos dicen colocarlo en modo avión. Entonces nosotros debemos saber que
el lugar sagrado o algo sagrado es de respeto y que nosotros debemos tratar como tal a estas cosas, las cosas o el lugar, las personas. Muchas veces escuchamos donde decimos, vamos a tomar los medicamentos sagradamente. Sagradamente es respetando lo que se debe hacer, respetando el tiempo, respetando, eh, mm, o sea, dejar de, en el momento de que debemos de tomar, que sea el tiempo, no comer otras cosas, sino que tomar ese medicamento, tomarlo por el tiempo que se les ha dicho, si lo debemos tomar por una semana, por un mes, debemos también respetar y cumplir el tiempo. Entonces, asimismo, en nosotros debemos también tener en cuenta que la consagración, el lugar sagrado, lo que tenemos sagrado es también como de respeto. En los hogares, cuando vamos a almorzar o cuando vamos a utilizar el comedor, también decimos que es un lugar donde nos reunimos, ya sea la familia, ya sea invitados, que también es un lugar sagrado donde debemos presentar el alimento ante Dios, darle gracias y asimismo tomar el alimento educadamente, con respeto. Entonces, esto es la palabra, palabra sagrado. De aquí, como decíamos antes, consagrar viene del latín consecrate, que significa ser totalmente sagrado, totalmente sagrado. Y también tiene un prefijo con, que va juntamente, dice, ¿no? Entonces, sagrado con, entonces consagrado significa que vamos a juntar las dos cosas. Lo sagrado con algo donde vamos a consagrar a alguien o algo. Entonces, consagrar es ofrecer o dedicar una persona, lugar, una cosa a una entidad sagrada mediante un ritual adecuado. En este capítulo, a ver, en este capítulo 8 de Levítico que nos corresponde para hoy, nos habla de consagración de los sacerdotes. Aquí nosotros miramos en este capítulo donde dice que consagraban en el tiempo anterior a los sacerdotes y hacían un ritual porque esto se necesitaba una preparación. Primeramente purificar a la persona, primeramente limpiarlo de todo mal, debía de limpiarse por dentro y por fuera para el servicio de la obra de Dios, porque cuando nosotros trabajamos para Dios es algo de respeto en el cual nosotros debemos estar siempre preparados para servirle con todo el amor a Dios. Entonces ahí vamos a mirar que aquí en Levítico 8, en el versículo 12, vamos a mirar qué nos dice. Capítulo 8, el versículo 12 nos dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aquí mire que dice que nosotros para ser consagrados a Dios, para servir en su obra debemos ser consagrados. Y aquí utilizaban antes el aceite de unción para, o sea, primeramente para purificación de la persona que va a servir y además el aceite lo utilizaban ya para consagrarlo para el trabajo de Dios, o sea, se iba a dedicar esta persona, ya se iban a dedicar totalmente a la obra de Dios, a servirle en la obra de Dios. Ellos, los sacerdotes, ya sabían lo que tenían, su misión, lo que tenían que hacer, trabajar. Entonces, asimismo nosotros también, Dios nos ha escogido como esos sacerdotes.
Para Dios todos tenemos las habilidades, los talentos y la capacidad para poder servir en la obra de Dios. Hay muchos cargos en los cuales, como todos sabemos, son rangos, en los cuales son superiores y asimismo se van colocando en diferentes rasgos de superior a inferior. Entonces, nosotros sabemos que en toda congregación hay personas en las cuales son destinadas a dirigir ese lugar, a dirigir una congregación, que son los líderes en los cuales van a capacitar y van a enseñar al grupo de personas en las cuales también van a trabajar en diferentes acciones en las que tengan que trabajar. Unos tienen que trabajar en el servicio de la iglesia, otros tenemos que dirigirnos a las personas para llevar esa palabra. Nosotros tenemos en nuestra congregación a nuestros pastores, que ellos son los que dirigen los grupos en nuestro ministerio, y además nuestro pastor es el encargado de llevar esa palabra por medio de el internet, por medio de todas las cosas que Dios nos ha bendecido, como la página, el Facebook, YouTube. Entonces nosotros también tenemos esa misión de servir. Cada uno tenemos diferente misión y la vamos a realizar conforme vamos estudiando. Pero de todas formas, eso se necesita una capacitación para que todos podamos lograr ese trabajo que Dios nos ha asignado. En Levítico 8, dice en Apocalipsis 5, el 10, que Dios nos ha escogido como sacerdotes. Entonces miramos que no solamente es en el tiempo antiguo, en el cual los sacerdotes eran los que tenían esa misión, ese trabajo en el sacerdocio, sino que también estamos mirando que aquí aparece en otras citas, que es al final de la Biblia. En Apocalipsis dice que Dios ya nos tenía predestinados, nos tenía consagrados ya desde antes para poderle servir a Dios. Entonces en Apocalipsis miramos que está en el Nuevo Testamento, en el cual nos está diciendo que nosotros también somos escogidos para esa misión, para ese trabajo espiritual y donde vamos a compartir esa palabra, donde vamos a enseñar lo que Dios ha destinado para nosotros, a todo lo que nos ha enseñado a través de su palabra, también compartirlo para que todos tengamos un cambio de vida, que todos podamos vivir bien, a pesar de las dificultades, de los problemas, pero de todas formas sabemos que con Dios todo esto es solucionable y vamos a poder vivir bien. Aquí dice que en el tiempo de antes se utilizaba un ritual o rito, en el cual para consagrar un sacerdote eran unos pasos en los cuales nos dice que primeramente se debía de purificarlos con la sangre y con la sangre de un animal. Miremos que nos dice en Levíticos 8, el versículo 23. El versículo 23 nos dice: y lo degolló y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo del pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Entonces, antes se utilizaba primeramente la sangre de la sangre del cordero o de cualquier animal para purificación y para consagración. Entonces, aquí miramos que utilizaban la sangre de un animal para purificar y designar ese sacerdocio. Para nosotros hoy en día sabemos que
nosotros fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Mas, sin embargo, tenemos que seguir cada día tomando esa sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo y colocarla sobre nuestra mente, nuestro corazón, declarando que la sangre cada día nos purifica, nos limpia de todo lo que hagamos diariamente, porque sabemos que diariamente con nuestros actos, pensamientos o palabras vamos a ofender a Dios y a las demás personas. Entonces nosotros también debemos ser purificados, además de que Jesús hizo un sacrificio en la cruz y con su sangre nos limpió. Nosotros cada día debemos también pedir perdón a Dios de todos nuestros actos y colocar la sangre de Cristo, pidiéndole que nos limpie, que nos siga limpiando con su sangre preciosa. También dice que los ungían con la unción del Espíritu Santo. Miremos que nos dice en Levíticos 8:30. Amén. Dice, luego tomó Moisés el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre la... Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces también miramos que la segunda parte también es muy importante, que es la unción del Espíritu Santo. La unción la utilizaban ellos por medio del aceite, en el cual ellos consagraban un aceite que lo derramaban sobre el lugar santo, y asimismo lo tomaban y lo colocaban sobre la persona que iba a ser el sacerdote, el que iba a trabajar, como le habían asignado ese trabajo como el sacerdocio. Entonces a nosotros ahora también la unción del Espíritu Santo viene a representar el aceite que nosotros lo escogemos, que es un aceite sagrado en el cual no debemos para utilizarlo para cualquier cosa, sino que debe ser ese aceite consagrado para el servicio de Dios. Lo tenemos en un lugar aparte, lo tenemos especialmente para ungir aquellos lugares donde queremos que el Espíritu Santo de Dios siempre permanezca en ese lugar, para purificar todo lo malo, para ungir a las personas cuando necesitan de ayuda, tanto espiritual como física. Vamos a utilizar también esa unción, utilizando el aceite en nuestras manos, la oración y pidiendo el poder y la autoridad de Dios para poder también recibir esa unción en nosotros, en nuestras manos, y llevarla a aquellas personas que lo necesitan para poder sentir la obra de Dios, el poder de Dios sobre las personas. Esa también es la parte principal de una misión del sacerdocio, del trabajo de cada uno de los sacerdotes. También se necesita, antes de trabajar en el sacerdocio, una preparación. Miremos que nos dice en Levítico 8, La preparación es esta, la que les decía: primeramente purificar nuestras vidas, limpiarnos, luego ungirnos, cubriéndonos con la sangre de Cristo y colocando el aceite en nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos ha escogido para ser esos sacerdotes, para llevar la palabra, el conocimiento a todas aquellas personas en las cuales quieran recibir el conocimiento, quieran recibir la bendición de Dios, porque sabemos que estar con Dios es algo maravilloso, algo que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas, que podemos sentir, además de la presencia de Dios. Vamos a mirar que cuando nosotros estamos en problemas, dificultades,
Dios está ahí para levantarnos, para darnos la solución. No será tal vez en el tiempo que nosotros queremos, pero sí Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Él llega conforme a su tiempo y a su voluntad para traer esa respuesta a nuestras vidas. Por lo tanto, el servicio del sacerdocio en la obra de Dios es muy importante para nosotros porque debemos entender que tenemos todo el respaldo de Dios. Si nosotros disponemos nuestro corazón para servirle, sabemos que Dios nos va a ayudar y a respaldar. Sabemos que en Isaías dice que Dios lo escogió y lo ungió. El Espíritu Santo de Dios ungió a Isaías para que llevara las buenas nuevas, para que llevara consolación a los enlutados, para que lleve la sanidad a los enfermos. Y asimismo, Dios nos está ungiendo a nosotros siempre y cuando dispongamos nuestro corazón para servirle, para llevar ese conocimiento. Entonces debemos estar siempre preparándonos para llevar correctamente esa palabra, el conocimiento y todo lo que nos envía Dios, que lo llevemos a las demás personas. Si nosotros nos han escogido como sacerdotes, debemos tener en cuenta que también nuestra descendencia hace parte de ese sacerdocio. Entonces Dios también, así como Moisés ungió Aarón para el sacerdocio, también dice que escogió a sus hijos, escogió a su descendencia, y asimismo nosotros también dice que Dios escoge nuestras vidas y también como madres desde el vientre bendice a nuestra descendencia. Miremos que nos dice en Levíticos 8, el versículo 13. En 13 nos dice: después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió túnicas, los ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Miramos que aquí también dice que Dios utilizó a Aarón como ese principal sacerdote y también tenía que estar junto a sus hijos, porque también ellos serían como esa ayuda de trabajo. Sería como decir nosotros, las personas que lo van a apoyar en este trabajo del sacerdocio. Entonces nosotros también debemos saber que nuestra descendencia también está consagrada para Dios. Y nosotros debemos orar y también colocar nuestras manos sobre nuestros hijos, declarando que Dios también los ha apartado para Él y para su servicio, y también así como trabajamos nosotros, debemos también inculcarles a nuestros hijos desde pequeños para que ellos también sigan este camino. Dios nos ha escogido, dice que desde el vientre de nuestra madre, para que sigamos este camino. Pero también, ya que vienen de nuestro vientre los niños cuando nacen, nosotros como madres cuando pues ya sabemos que nuestros bebés tienen que aprender desde el vientre y también cuando nacen dirigirlos. Entonces las madres cuando tienen a sus hijitos pequeños deben entregar y presentar a su bebé delante de Dios en un lugar santo, en una congregación. Miremos que nos dice en Levíticos 8, el versículo 29. Amén. Dice 29. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová del carnero de las congregaciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces dice que él levantó esa parte del sacrificio hacia Dios y se lo presentó, lo consagró para Dios.
Entonces, asimismo, nosotros debemos entender que cuando tenemos bebés, niños pequeños en la familia, debemos primeramente presentarlos ante Dios. Esto quiere decir que los consagramos para Dios, que los apartamos para que ellos siempre tengan la protección, para que Dios siempre esté pendiente de cuidarlos, de protegerlos, pero siempre tenemos que estar al lado de ellos, instruyéndolos en la palabra, enseñándoles el camino correcto y guiándolos por siempre, porque pues nosotros sabemos que los hijos son para toda la vida y siempre debemos estar pendientes de ellos. Siempre debemos estarles inculcando las cosas que vamos aprendiendo. Siempre dice que la palabra debemos grabarla en nuestra mente y enseñarla. Y siempre debe estar escrita en nuestras manos, en la casa, en las puertas, en las ventanas, en todo lugar de donde estemos. Que esa palabra siempre va a estar pendiente cada día en nosotros y asimismo compartirla. Entonces, esto significa que nunca se apartará de nuestra boca esa palabra, que siempre y en todo lugar debemos tener ese conocimiento para que cuando se presente esa oportunidad de enseñar a las personas, a nuestra familia, a nuestra descendencia, tengamos esa palabra preparada y lista para poderla dar como ese alimento espiritual de cada día. También nosotros miramos que como padres o madres, muchas veces directa o indirectamente consagramos a nuestros hijos al enemigo. Hay personas que nosotros pues un tiempo vivimos en ignorancia, pero gracias a Dios cuando ya nos ha escogido para su servicio vamos a entender cuál es la diferencia de consagrar a Dios. Muchas personas lo hacen, como les digo, indirecta o directamente. El tiempo de que pues el gobierno siempre ha inventado cosas o la humanidad de festejar cada cosa que se presente como el Día del Padre, Día de la Madre. Ahora miramos que son muchas cosas en las que la humanidad festejan cada día, pero hay una fecha en la cual debemos tener en cuenta, que es el 31 de octubre, y pues muchas veces y muchas personas todavía aún viven en ignorancia porque saben que ese ritual lo hacen los satánicos para festejar el cumpleaños de Satanás. Entonces, sabemos que y debemos entender que nuestros hijos no deben estar ese día eh, disfrazados o festejando ese día. Todos lastimosamente siempre buscamos un pretexto en el cual queremos como para satisfacer nuestras necesidades, para vivir en esa libertad. Siempre buscamos un pretexto y algo acomodarlo para que nadie les diga nada, pero lastimosamente esto es así. Nosotros sabemos que ese día pues es un día en donde todas las cosas, todos los huestes espirituales se mueven para ganarse almas para Satanás y que ellos andan buscando niños para hacer rituales, andan buscando el corazón de los jóvenes para que ellos también, pues, ellos mismos se consagren, ¿no? A estas cosas malas. Entonces, eh, debemos como que si las personas que estamos mirando tal vez este devocional, quiero que entiendan que debemos buscar, pues si ya no podemos buscar el conocimiento por medio de las personas, busquemos en internet, busquemos en diferentes libros en el cual les dé el significado, el por cual se festeja el 31 de diciembre, el 31 de octubre, perdón. Entonces, tener en cuenta que no debemos realizar, que cuando las personas visten ese día, los niños, los visten para celebrar el Día del Niño, están haciendo un acto de consagración al enemigo.
Entonces, debemos ser esas personas educadas, esas personas que no, lastimosamente hoy se ha acabado la lectura, la investigación, y debemos como que volver a retomar esas cosas de poder buscar e investigar las cosas como son. Si tenemos duda, poder buscar personas o alguien que nos guíe o por internet o en medio de libros. Si tenemos duda, entonces buscar ese significado para que no podamos cometer esos errores y asimismo corregirlos para que nuestros hijos, nuestra descendencia, sean consagrados solamente para Dios. Porque sabemos y tenemos el conocimiento de que Dios Padre creó los cielos y la tierra. Jesucristo dio su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el que siempre nos está capacitando espiritualmente, el que siempre nos está mostrando y revelando lo que está mal, lo que está bien. Entonces nosotros debemos entender que para la consagración de algo siempre debes, para la consagración de alguien muy importante es para Dios. No existe otro ser en el cual nosotros vamos a consagrar a nuestros hijos y tampoco consagrarnos nosotros mismos a otras cosas como imágenes o como cualquier persona donde se consagra como para ser, como pensando que tal vez es como para bendición, pero de todas formas sabemos que la única bendición que viene para nosotros vivir bien es desde lo alto. Si nosotros queremos vivir bien, ahorita que Dios nos ha dado la oportunidad de tener la vida y también tener esa oportunidad de morir y tener esa salvación, es cuando nosotros nos consagramos solamente a nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros como sacerdocio, como consagrados para Dios, debemos tener una vida en orden. Tenemos que tener unos hábitos. Hábitos como una vida de oración, tener fe, confianza, meditar cada día en la palabra, trabajar para la obra de Dios. Estos son algunas características en las cuales los sacerdotes debemos tener en cuenta que son muy importantes para el servicio de la obra de Dios. Si nosotros somos consagrados para trabajar como sacerdotes, debemos cada día buscar la presencia de Dios en oración, estar intercediendo por nuestra familia y por los demás. Debemos tener fe y confianza de que Dios lo puede hacer todo, que Él tiene poder sobre todo poder. Y cada día meditar en su palabra, hacer el devocional diario, entender el mensaje que Dios nos quiere dar y ponerlo en práctica. Trabajar en la obra de Dios es tener el amor y la disposición para servirle en el lugar que nos coloquen, ya sea en la congregación, en la familia, en el lugar que tengamos que ir a compartir esa palabra. Esta es una forma de tener realmente una vida consagrada para Dios. Esto es el mensaje que nos ha querido dar hoy mi Dios para nuestras vidas, para tener un cambio de vida. Debemos seguir todas sus recomendaciones, debemos cumplir con todas estas características, tener la disposición para poderle servir con todo el amor y saber que el trabajo a Dios no es en vano. Siempre Dios va a estar pendiente de nosotros, de lo que necesitamos, porque cuando trabajamos para Dios, Dios se encarga de todo lo demás, o sea que lo demás ya viene a ser añadidura para nosotros, porque lo más principal, lo más importante es tomarnos de la mano de Dios y estar pendiente siempre en su camino. Este ha sido el mensaje para todos aquellos que quieren seguir la secuencia de nuestro devocional. Nos encuentran cada día compartiendo el devocional a partir de las 7 de la mañana hasta las 10, 10:30.
y, y tener ese conocimiento de cada día de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Los esperamos para nuestra próxima emisión, que es a partir del día de mañana. Que Dios los bendiga.